Queridas hermanas, hermanos, bienvenidos nuevamente a la Asamblea del Señor, a la Casa de Dios. Bienvenidos ustedes que siguen esta transmisión a través de distintas formas. Si tuviera que explicar en una forma sencilla la lectura del Evangelio de hoy, se los contaría con una historia, con un ladrón que trata de entrar a una casa para robar. Y antes de esto se ha enterado que en ese lugar hay un perro que se llama el Cosmo. Se sabe el nombre del perro, entonces con eso podrá entrar sin ningún problema porque dirá Cosmo, 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 y el perro no le va a hacer nada. De esta manera, confiado en que conoce el nombre del perro, llega a la casa, se salta la barda en la noche con su linterna y apenas lo está haciendo, el Cosmo, que es un perro enorme, escucha el ruido y empieza a acercarse al ladrón. Y el ladrón, muy confiado, Cosmo, 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 ¿y qué creen? Que el Cosmo se lanza contra el ladrón y le muerde la pierna y ladra para que se enteren los dueños de la casa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué aquel perro no hizo caso a la voz del ladrón? ¿Saben qué? Porque no es el nombre lo que importa en este caso. Si ustedes conocen el nombre de un perrito y el perrito no los conoce a ustedes, le podrán decir muchas veces su nombre y el perrito no les va a hacer caso. Porque en el fondo, los perritos no crean que saben el nombre que les han puesto. Lo que sí saben es la voz del niño que me alimenta, la voz del Señor que me da la casita, y la voz de mi amo que juega conmigo. En el fondo no es el nombre lo que importa, sino lo que ellos conocen es precisamente la voz. Y esa voz que tiene detrás cariño, afecto, alimento, cuidado. Es decir, el perro entiende esa voz. Es la de alguien que se preocupa por mí. Por esta razón, Cristo dice, mis ovejas conocen mi voz. Es decir, la gente es astuta, la gente es sabia y sabe que cuando Dios les habla a través de palabras de amor, de aliento, de misericordia, invitándolos a la conversión, al cambio, a que vivan de la mejor manera, a que se alejen de aquello que destruye, la gente dice, esa es la voz de Dios y la puedo escuchar quizás a través de un sacerdote, a través de mi pareja, a través de un amigo, a través de un consejero, pero especialmente a través de Jesucristo. Vamos con nuestra reflexión del día de hoy. En tiempo de Cristo era fácil saber cuando una persona le tenía cariño a su oficio de campesino o de pastor. Los resultados lo decían todo. Una semilla sembrada en tiempo oportuno y en un campo bien cuidado era una semilla que daba buenos resultados. Una planta cuidada y regada a tiempo siempre daba buenos frutos y por esos buenos frutos se conocía al buen agricultor. Por su parte, un rebaño con ovejas sanas, bien cuidadas, con agua y alimento suficiente mostraban al que era buen pastor. En cambio, los campos con plaga y malas cosechas mostraban al mal agricultor y las ovejas enfermas, perdidas o devoradas por las fieras desenmascaraban al que era mal pastor. Quizá por eso Cristo insistía diciendo, por sus frutos los conoceréis. Todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida adquirimos la responsabilidad de ir al frente de un grupo que puede ser la familia, un grupo vecinal, un grupo laboral, un grupo en la sociedad de la escuela, un grupo social, político, deportivo y muchas cosas más. Pero lamentablemente dicha responsabilidad la podemos utilizar no para tener el poder de servir, acompañar o ayudar, sino más bien para servirnos y sacar provecho personal de ello. Muchos de ellos dicen, padre, está hablando de los gobernantes. No, dije aquí, estoy hablando de todas estas áreas, la familia, el grupo deportivo, etcétera. Claro, también entran los gobernantes en esto. Mucha gente que en lugar de aprovechar el poder para servir, lo utilizan para provecho personal. Y en estos casos,
somos como el mal agricultor o el mal pastor que no pone su atención en el campo o en las ovejas, sino en sí mismo. Por eso existen malos padres de familia, malos jefes de vecinos, malos jefes de trabajadores, malos líderes sociales y políticos y malos entrenadores o jefes de clubes. Y esto no es nuevo. Ha sucedido y sucederá en todo tiempo, incluyendo el de Cristo, en el que los líderes religiosos, hasta el sumo sacerdote, habían descuidado a su pueblo, a su rebaño, poniendo más atención en otras cosas, en la ley por la ley, deshumanizándola, en los ritos, poniendo más atención en la forma que en el contenido, en los sacrificios de animales más que en la verdadera ofrenda de la mente y el corazón, y como consecuencia, como en todo tiempo, cuando la gente no tiene un apoyo espiritual, cuando no recibe el apoyo o educación religiosa adecuada, comienza a alejarse de Dios, buscando respuestas en ídolos, en la magia, el esoterismo u otras cosas que terminan por perderlo. Por eso, Cristo, a través de la metáfora del buen o mal pastor, denuncia y trata de corregir no solo a los malos pastores de su tiempo y de todos los tiempos, sino que al mismo tiempo hace lo mismo con las ovejas que han caído en el mal, echando la culpa a los pastores y se lavan las manos de su responsabilidad diciendo, soy así por culpa de los malos pastores. Como aquellos hijos que dicen, soy malo por culpa de mis padres que me educaron mal. Oye, yo creo que si de niño te ponías la ropa que te ponían los niños y de joven ya no, te rebelaste y te vistes como quieres, ya de grande podías decir, mis papás me enseñaron cosas malas, me educaron mal, no me hicieron caso, pero ya de adulto ya tengo que tomar las riendas de mi propia vida y no decirle, por culpa de mis papás soy así. Yo creo que esto no es lo correcto. Como si la persona no tuviera la oportunidad y capacidad para decir, si ellos actúan mal, yo no. Y como si el mal actuar de otro fuera obligación para que yo también actúe mal. En las lecturas de hoy se nos recuerda que Dios quiere salvar a todos, judíos y no judíos, judíos y paganos o gentiles, como se decía en aquel tiempo. Por eso, en el Evangelio Cristo se presenta como el buen pastor. Y un punto interesante sobre este tema es que cuando Cristo vino al mundo, fíjense, ya los griegos y romanos podían reproducir el rostro de las personas. Por eso podemos encontrar esculturas del tiempo de Cristo que muestran cómo era el rostro de Julio César o de César Augusto o de algunos filósofos griegos u otros seres o personajes importantes. Esto significa que los primeros cristianos bien pudieron hacer el rostro de Cristo en escultura y sin embargo prefirieron no hacerlo. ¿Por qué? Porque no les interesaba tanto mostrar el rostro físico de Cristo. ¿Para qué sirve el retrato si no conocemos la esencia de la persona? Y a los primeros cristianos lo que más les interesaba no era el retrato, sino más bien su esencia, lo más importante de él. Y por eso, en los primeros siglos del cristianismo, nadie reprodujo el rostro de Cristo, sino más bien lo presentaron reflejando su actitud hacia la humanidad como un buen pastor. Y así en las catacumbas de Roma, los cementerios más antiguos de los cristianos, encontramos a imágenes de buenos pastores, que son ¿qué? La imagen de Jesucristo. En todo el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, se nos habla de Jesús como buen pastor, y hoy es el domingo del buen pastor. Sin embargo, para personas de ciudad como nosotros, que pocas veces visitamos el campo o que no conocemos nada de la vida pastoril, no es fácil saber cuáles son las características de un buen pastor, ni la respuesta o el comportamiento que las ovejas tienen hacia él. Así que vamos a conocerlas. El buen pastor entra por la puerta del corral de las ovejas y no por otra parte o en la oscuridad como lo hace el ladrón o un bandido. Esto significa que un buen pastor es recto, honesto y no se anda con trampas o engaños. ¿Cuántas veces hemos encontrado a falsos pastores que engañan falseando lo que dice la Biblia? El buen pastor
llama por su nombre a cada una de sus ovejas y las saca fuera del corral. Esto significa que un buen pastor debe convivir con sus fieles, los conoce y sabe de sus problemas. Sacarlos del corral significa ayudarles a buscar buenos pastos, es decir, una vida mejor. Hay gente que a veces está en el corral del miedo, de la angustia, de la tristeza, y hay que sacarlos de ese corral con la palabra de la buena alegría de Cristo. El buen pastor se pone al frente de sus ovejas y éstas lo siguen porque conocen su voz. Y aquí, como dije al principio de esta homilía, las ovejas solo siguen la voz de quien conocen y les ha brindado confianza. Un buen pastor es digno de confianza. El buen pastor, este es un punto importante, da la vida por sus ovejas. A ejemplo de Cristo, que fue capaz de entregarse en la cruz por sus fieles, hay muchos padres de familia, educadores y líderes en diversos aspectos, incluyendo sacerdotes que diariamente entregan su vida en el servicio, sin importarles muchas veces su edad avanzada o su enfermedad. Pastores que trabajan en lugares difíciles, en las ciudades o en zonas complicadas en las misiones. Padres de familia, buenos pastores que dan la vida por sus hijos. Me ha tocado cuando se trata de dar un trasplante, de hacer un trasplante, de dar un órgano, papás que dicen, doctor, yo le doy mi riñón a mi hija, a mi hijo. Doctor, yo le ofrezco mi sangre a... Claro, ahí se ve precisamente lo que significa un buen pastor. El buen pastor se preocupa por otras ovejas que no están en este rebaño y las atrae para formar un solo rebaño bajo la guía de un solo pastor. Esto significa que un buen pastor no se contenta con ayudar a los de su familia o equipo o fieles que ya acuden a su iglesia, sino que también se preocupa de los alejados o de los que por alguna razón dejaron de acudir. Por eso durante la pandemia no solamente nos preocupamos de los que formaban parte de la parroquia, sino de aquellos que no podían asistir a misa y se comenzaron estas transmisiones. Y también nos preocupamos por mucha gente que tiene problemas con la baja estima o que han tenido una pérdida y ofrecemos los cursos de tanatología y de autoestima a personas no solamente de la parroquia, sino a gente que vive más allá. Y a través de los canales de YouTube, por supuesto, que nos preocupamos por gente que a lo mejor ni conocemos. Y me da mucha alegría cuando en estos últimos días ha venido gente, padre, vengo de Chicago, vengo de Los Ángeles, vengo de Argentina, a agradecerle que durante el tiempo de pandemia estuvimos siguiendo su canal y usted nos levantó el ánimo. El buen pastor protege, abraza a sus ovejas y no permite que sean arrancadas de su mano. Eso significa que un buen pastor educa y ayuda a los fieles para que se mantengan en la iglesia fundada por Cristo, pero también se preocupa de que no sean arrancadas por los vicios, la delincuencia o que pierdan la fe. Por eso las ovejas tienen los oídos bien abiertos para escuchar con atención la voz de su pastor. Son fieles a su pastor y no hacen caso a voces desconocidas. Conocen a su pastor y están unidas íntimamente a él. Siguen a su pastor con fe y confianza. Finalmente, tenemos que decir que la imagen del buen pastor y las ovejas puede quedarse en una simple imagen sentimental, qué bonito el pastor con las ovejitas, o una imagen algo melosa. Por eso es importante reconocer los retos y compromisos que tenemos tanto el pastor como las ovejas para mantener el rebaño unido y a salvo. Tengamos en cuenta que los ladrones y bandidos están a la espera del mejor momento para hacer daño, pero no hay que tener miedo porque Jesús es el buen pastor y si lo seguimos como ovejas amadas por Él, estaremos seguros de no perdernos y alcanzar la vida eterna. Finalmente, demos gracias a Dios por todas aquellas personas que a lo largo de nuestra vida se han comportado con nosotros como buenos pastores, empezando con nuestros padres, nuestros familiares, nuestros amigos y seres queridos. Que Dios les bendiga y recompense su labor. Y tengamos cuidado de los malos pastores, porque a veces se presentan como lo mejor
y no se están preocupando por el pueblo. A veces dicen, yo soy la voz del pueblo, y en realidad no lo soy. Se quieren aprovechar del pueblo. Y como ovejas, tratemos de cuidar nuestro rebaño. No hablemos mal de los compañeros, no hablemos mal de los grupos que forman parte de la parroquia. En todo caso, corrijamos nuestros errores mutuamente, pero creo que lo mejor es hablar bien. Y en familia, no hablen mal de la familia, mucho menos ante los demás. Las cosas, como se dice popularmente, los trapitos sucios se lavan en casa.